Profesor, buenos días. Mi nombre es Natalia Zapata y esta es mi sustentación de la actividad colaborativa fase 1 de teorías de la personalidad. Para iniciar quiero dar a conocer el concepto de personalidad. Se dice que es un conjunto único de características de pensamiento, sentimiento y comportamiento que define a una persona y la distingue de otras. En esta ocasión vamos a conocer el concepto de personalidad desde tres teóricos como lo son Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Vamos a iniciar con Freud. Freud es reconocido como el padre del psicoanálisis. Nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia. Hay una frase que distingue a Freud y es: la conducta de cada individuo es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro de este, generalmente fuera de la conciencia. Es decir, Freud consideraba que las fuerzas que regían a cada persona en su conducta estaban estructuradas y su teoría basa la construcción de la personalidad en diferentes tópicos explicativos. Freud divide la psique en dos tópicas. La primera tópica la denomina modelo topográfico y la segunda la denomina modelo estructural. Cada una de estas estructuras corresponden a una parte de lo que conformarían, según Freud, lo que es la personalidad en cada persona, en cada individuo. Cuando hablamos de topografía, se refiere a topos, es decir, lugar o sitio donde se almacena la información del aparato psíquico por medio de capas. Y en esta primera tópica, correspondiente al modelo topográfico, encontramos lo que es el inconsciente, el preconsciente y el inconsciente. En el consciente, según la teoría de Freud, se almacenan lo que son las ideas, los pensamientos, los sentimientos de los cuales tenemos total claridad en tiempo presente y espacio. En el preconsciente, dice Freud que es el lugar donde se albergan los contenidos que no están ni en el inconsciente y tampoco se han decidido a salir a la conciencia por temor o por ser censurados. En el inconsciente se mantienen lo que son las ideas, los pensamientos y sentimientos que no se recuerdan, que luego han desaparecido de la conciencia por ser perturbadores. Eso para la primera tópica. En la segunda tópica encontramos lo que es el modelo estructural, donde está el ello, el yo y el superyo. El ello, dice Freud, que es la parte más primitiva, es la que está presente desde el nacimiento y representa lo que son los impulsos instintivos, es decir, sexo, agresión, hambre. Y algo muy importante es que esta opera bajo el principio del placer, buscando lo que es la satisfacción inmediata. Por su parte, el yo dice que surge para mediar entre las exigencias del yo, las normas del superyo y la realidad externa. Esta estructura opera bajo el principio de la realidad. Es como el término más adecuado para hacer referencia a él, a esta estructura. Y es la parte consciente de la personalidad. Hace como un razonamiento inteligente a la hora de tomar decisiones correspondientes, es decir, si obtiene el placer o se abstiene, mejor dicho, actúa como un mediador, por llamarlo así. En el caso del superyo, actúa como un guardia moral. Es el que está como vigilando al yo y lo conduce a lo que son los actos morales, a las normas y al valor social que han sido interiorizados, que se han formado con la influencia de padre, de cultura y del entorno pues de la persona. Además también Freud, observando lo que es la personalidad, sostenía que ésta se desarrolla o se configura durante el desarrollo de la infancia, durante el desarrollo infantil, y se hace a través de lo que él denominó las 5 etapas psicosexuales, ¿cierto? Esas son las etapas en las que el niño debe resolver ciertos conflictos relacionados
con la búsqueda de placer. Y algo muy importante es que si estos no se resuelven, entonces se puede generar lo que conocemos y menciona Freud como fijaciones que influyen en los rasgos de personalidad en la adultez. Estas etapas están denominadas de la siguiente manera. Está la oral, que es de 0 a 1 año. La anal va de 1 año a los 3 años. La fálica va de los 3 a los 6 años. La etapa de latencia va de 6 a 11 años. Y la genital de la adolescencia en adelante. Puedo concluir que el concepto de personalidad desde Freud se entiende como el resultado de la interacción entre estructuras psíquicas, contenidos inconscientes y experiencias tempranas. Por parte de nuestro segundo teórico, que es Carl Jung. Carl Jung fue un psicoanalítico, fue hijo de protestante, nació el 26 de julio de 1875 en Kessel, Suiza. Dice Carl Jung fue discípulo de Freud, pero se separó de él al considerar que la personalidad no se explicaba únicamente desde la parte sexual ni desde los conflictos infantiles, sino que Jung veía la personalidad como algo más amplio, como algo espiritual y simbólico. Jung se basó en otros aspectos y consideró más bien el desarrollo de la personalidad mediante el acercamiento al mundo onírico, es decir, a los sueños, la fantasía. Jung pasaba al plano de los elementos inconscientes y simbólicos. Jung consideraba también que el niño en su etapa prenatal, es decir, cuando estaba ya en su estado germinal, embriónico y tal, ya contenía la historia evolutiva y cultural de la humanidad. Se dice que este concepto fue duramente cuestionado por otros teóricos porque se concentraba de alguna manera en la parte espiritual, la cual no se consideraba muy fácil de comprobar, ¿cierto? Esto era lo que consideraba Jung. Él consideraba que la personalidad venía de esos patrones hereditarios, heredados, unido a algo que él llamó el inconsciente colectivo, ¿cierto? Del que vamos a estar mencionando más adelante. Por parte de nuestro tercer teórico, que es Alfred Adler, se dice que él nació el 7 de febrero de 1870, fue un médico psicoterapeuta y fundador de la psicología individual. Adler consideraba la personalidad de cada ser humano como la estructura que se iba formando al paso del tiempo, pero estaba directamente relacionada con las metas que la persona se trazaba durante la vida, ¿cierto? Él consideraba que si una persona se trazaba determinadas metas, entonces esto iba a hacer a que él actuara en consecuencia a las metas que se había propuesto. Sostenía también Adler que las personas experimentan un sentimiento de inferioridad desde la infancia, por ser pequeños, por ser débiles, por ser dependientes. Ese sentimiento impulsa a la persona a superarse y a lograr metas, es decir, es el motor del desarrollo de la personalidad para Adler. En nuestra segunda pregunta tenemos el planteamiento del desarrollo de la personalidad según nuestros autores. Freud planteó que la personalidad se desarrolla en los primeros años de vida a través de las etapas psicosexuales, en las que el placer se centra en diferentes zonas del cuerpo y sostiene que el desarrollo de la personalidad depende de cómo se resuelven los conflictos en cada una de estas etapas, es decir, si hay fijaciones, lo que estábamos mencionando anteriormente, entonces estas van a influir en la personalidad adulta. La etapa oral, que va de 0 a 1 año, en esta etapa el placer se obtiene a través de la boca, chupar, morder, y fijaciones en esta etapa pueden llevar a la conducta dependiente o a hábitos orales como fumar o comer en exceso.
En la etapa anal, que va de 1 a 3 años, el control de esfínteres es el foco. Se dice que una educación rígida puede producir en las personas de pronto obsesiones, mientras que una educación permisiva puede llevar a una conducta desorganizada. La etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, aparece aquí el complejo de Edipo. Es cuando el niño se identifica con el progenitor del mismo sexo, lo que es fundamental para la formación del superyo y la internalización de normas sociales. En la etapa de latencia, que va de 6 a 12 años, aquí disminuye lo que es la actividad sexual y se refuerzan las habilidades sociales, las cognitivas y también las culturales. La última etapa es la etapa genital. Esta va desde la adolescencia pues en adelante y reaparece lo que es el impulso sexual, pero pues de forma ya madura, más orientado de pronto hacia las relaciones amorosas saludables. Por parte de Carl Jung dice que el desarrollo de la personalidad no se limita a la infancia solamente, sino que continúa a lo largo de la vida. Su concepto central es el de la individuación, un proceso psicológico mediante el cual la persona busca integrar su conciencia con los contenidos del inconsciente, incluyendo lo que es la sombra, la persona, el ánima, ánimos y finalmente el sí mismo. Este proceso suele intensificarse en la adultez, cuando el individuo empieza a buscar un sentido más profundo de identidad y realización interior. Jung explicó que el proceso de individuación significa convertirse en un individuo, es decir, en un ser invisible y único. En el modelo del desarrollo de la personalidad de Jung se dice que es más espiritual y simbólico que en Freud, ¿cierto? Está más orientado a lograr la totalidad del ser, más que a resolver quizás los conflictos infantiles. Alfred Adler, desde su enfoque de la psicología individual, argumentó que la personalidad se desarrolla a partir del esfuerzo por superar sentimientos de inferioridad surgidos en la infancia. Para él, el ser humano es un ser social desde el nacimiento y el entorno familiar juega un papel fundamental en cómo se forma el estilo de vida. Para Adler, la persona se construye a partir de las metas. Es muy importante eso en su teoría. Las metas que cada individuo, que cada persona se establece para superar sus limitaciones en el marco de sus relaciones sociales. Asimismo, consideraba también Adler esencial lo que es el interés social, entendido como la capacidad de cooperar y de contribuir al bienestar común. Una personalidad sana se desarrolla cuando este interés social está bien arraigado, en contraste con una personalidad egocéntrica o neurótica, que surge cuando el individuo busca metas personales sin considerar a los demás. En cuanto a los procesos fundamentales de las teorías y la incidencia en la tipología de la personalidad, encontramos por parte de Freud el modelo topográfico. El modelo topográfico es una de las primeras formulaciones teóricas que Freud desarrolló para explicar el funcionamiento de la mente humana y fue propuesto hacia finales del siglo XIX. Aquí es cuando Freud divide la mente en 3 niveles o sistemas, que los vimos inicialmente, como lo son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Su objetivo era ofrecer un mapa de cómo se organiza y opera la vida psíquica, especialmente en relación con los procesos que no son accesibles a la conciencia, pero que influyen fuertemente también en la conducta humana. Esos fueron los conceptos que explicamos anteriormente. El modelo topográfico es fundamental para comprender cómo se organiza internamente la experiencia subjetiva del individuo. Freud planteaba que gran parte de nuestras acciones no responden a decisiones racionales conscientes, sino a dinámicas inconscientes que escapan
a nuestra voluntad. Tenemos también la estructura mental, que fue propuesta por Freud y es uno de los pilares de la teoría del psicoanálisis. Forma parte de la segunda teoría del aparato psíquico, también conocida como modelo estructural, que se formuló hacia 1923. En este modelo, Freud concibe la mente como un sistema dividido en 3 instancias psíquicas, que son el ello, el yo y el superyo. Ya pudimos también mencionarlos anteriormente. Estas instancias no se corresponden con lugares físicos del cerebro, sino que son funciones psíquicas que interactúan en permanente conflicto. Desde el punto de vista clínico, esta teoría es fundamental para entender lo que es el origen de los conflictos internos y para también desarrollar una intervención terapéutica que ayude al sujeto a integrar sus deseos, su conciencia moral y su realidad externa de manera mucho más saludable. Este modelo permite también comprender cómo experiencias tempranas pueden dejar huellas profundas en la psique y cómo los conflictos internos no resueltos pueden manifestarse años después. La teoría subraya la importancia de la infancia y es súper importante también aquí el rol de los cuidadores en la infancia, ¿cierto? En el desarrollo emocional del niño, abriendo un camino para la psicoterapia basada en el análisis de estos periodos críticos. Tenemos también lo que son los mecanismos de defensa, que son procesos psicológicos inconscientes descritos por Freud y más desarrollados posteriormente por su hija Anna Freud. Esos mecanismos permiten al yo protegerse frente a las tensiones y los conflictos que surgen entre los impulsos del ello, las exigencias del super yo y las demandas de la realidad. Su función principal es reducir la ansiedad, evitar el dolor psíquico y preservar la estabilidad emocional del individuo. Tenemos por parte de Jung lo que es la individuación. Dice que es el proceso mediante el cual una persona llega a ser plenamente ella misma, integrando las distintas partes de su psique, lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo emocional, lo personal y lo colectivo. Es un camino hacia la totalidad y autenticidad del ser. Según Jung, para que una persona pueda desarrollar su personalidad plenamente a través del proceso de individuación, debe tomar conciencia de estos contenidos inconscientes e integrarlos en su vida consciente. El inconsciente personal, súper importante en la teoría de Jung, dice que incluye todos aquellos contenidos que han sido reprimidos, olvidados o que simplemente no están en la conciencia del individuo, pero que provienen de su propia historia y de su experiencia. En el inconsciente personal se almacenan lo que son las experiencias personales no resueltas, los deseos reprimidos y los conflictos emocionales. Está también el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo contiene lo que son los arquetipos, que son estructuras universales, son patrones primordiales de pensamiento y comportamiento que influyen en nuestras emociones, nuestros sueños, los mitos, las conductas que se forman de manera inconsciente. Algo muy importante es que el inconsciente colectivo no se forma a partir de la experiencia individual, sino que es una herencia. Dice Jung que es una herencia psicológica compartida por toda la humanidad. Los arquetipos, así como lo acabamos de mencionar, son estructuras universales. Jung los definió como formas o moldes universales que estructuran la experiencia humana. No son recuerdos o ideas concretas, sino que son tendencias innatas a percibir, sentir y actuar de ciertas formas. Estas estructuras emergen a través de símbolos, de mitos, de sueños, religiones, arte, literatura y conductas humanas. Tenemos lo que es el principio de inferioridad por parte de Adler. Adler planteó que todo ser humano experimenta
desde la infancia un sentimiento de inferioridad natural frente al entorno, y esto se debe a la dependencia, a la debilidad física y a la falta de recursos del niño frente al mundo adulto. Este sentimiento se dice que no es negativo en sí mismo, sino que activa una fuerza interna que impulsa al crecimiento, al aprendizaje y a la superación, como lo mencionábamos también anteriormente. Cuando ese sentimiento se vuelve desproporcionado o el entorno no lo acompaña adecuadamente, se puede dar lugar a lo que es el complejo de inferioridad, que se manifiesta en inseguridad, se manifiesta en retraimiento o en compensaciones exageradas como actitudes de superioridad o también de arrogancia. Esa es una frase de Jung que dice, de Adler, perdón, que dice: el sentimiento de inferioridad es el motor del desarrollo humano. También tenemos lo que es el principio de superioridad, la tendencia a superar la inferioridad, ¿cierto? Genera lo que Adler llamó el impulso de superación o de superioridad, es decir, la necesidad de mejorarse a sí mismo, de desarrollarse y de alcanzar la meta personal a total plenitud. Aquí en este punto no se trata de ser mejor que los demás, sino de perfeccionarse y de autorrealizarse. Esa meta da dirección también a la vida del individuo y se convierte en el eje también de su estilo de vida, por llamarlo de esta manera. Cuando este impulso se desvirtúa y se convierte quizás en deseos de dominar o de humillar a otros, puede surgir lo que es el complejo de superioridad. Y una frase también aquí de Adler es que todo comportamiento humano está orientado a una meta, a la superación personal. Otro punto importante en la teoría de Adler es el principio de interés social, y este principio es esencial para Adler y el criterio central de una personalidad sana, ya que se refiere a la capacidad del individuo de cooperar, de sentir empatía y de actuar en beneficio del grupo. Refiere a Adler que no basta solamente con superarse a sí mismo, sino que el desarrollo auténtico incluye lo que es una profunda conexión con los demás, sentido de pertenencia y responsabilidad social. El interés social se aprende principalmente en la infancia, y menciona Adler que es a través de la crianza, a través de las relaciones afectivas y también del ejemplo que se reciba del entorno. Estos tres principios explican la motivación humana, la construcción del carácter y la posibilidad de bienestar psicológico, ya que Adler entendía que la salud mental no depende únicamente del logro personal, sino de la capacidad de transformar la lucha por superarse en un aporte significativo al bien común. El principio de inferioridad activa la motivación. El principio de superioridad da dirección y metas a la vida. El interés social regula el desarrollo, lo equilibra y le da sentido. Para finalizar, respondo a nuestra última pregunta desde mi posición como psicólogo en formación. Considero que la importancia de la personalidad es vital, ya que la personalidad es el constructo fundamental para comprender lo que es la conducta humana y el modo de cada individuo enfrentar lo que es su realidad. Y por medio de esta actividad, que me resultó muy significativa, puedo reconocer que aunque cada autor expresa su teoría desde su punto de vista, desde su perspectiva, todos coinciden en algo muy esencial, en algo muy importante, y es que el desarrollo de la personalidad tiene raíces profundas que se extienden desde la infancia hasta la adultez, y cualquier alteración o cualquier conflicto no resuelto en estas etapas, como lo pudimos ver en el desarrollo de nuestra sustentación, puede dejar unas huellas
duraderas en el funcionamiento psicológico de todas las personas. Esta actividad me llamó mucho la atención porque me ha hecho reflexionar sobre la importancia sí de acompañar y de observar también de manera consciente lo que es el desarrollo humano desde sus inicios, ¿cierto? Y yo pienso, considero que comprender la personalidad en sus diferentes dimensiones no es solo útil para diagnosticar o para una intervención clínica, sino también para promover lo que es el bienestar, para promover lo que es el autoconocimiento y el crecimiento personal. Esta experiencia me ha motivado a prestar atención, sí, a los procesos formativos que a veces de forma de pronto silenciosa lo que hacen es configurar quiénes somos y cómo nos enfrentamos en el día a día de nuestra vida. Puedo concluir con esta actividad, con el desarrollo de nuestra actividad, que el estudio de la personalidad no solamente me ha brindado las herramientas teóricas, sino que me ha invitado a desarrollar una mirada más sensible, a desarrollar una mirada crítica y humana. Y entiendo que como futura profesional de la salud mental, comprender los fundamentos del desarrollo de la personalidad me van a permitir brindar una atención con calidad, una atención más empática, contextualizada y efectiva, que va orientada no solo a intervenir, sino también a comprender profundamente al ser humano en medio de toda su complejidad. Finalizo con una frase que me llamó mucho la atención y la podemos observar. Dice: la personalidad no solo representa una estructura relativamente estable de pensamientos, emociones y comportamientos, sino que también refleja una historia de vida, un contexto familiar, cultural y social, y una manera única de interpretar el mundo. Muchas gracias por su atención, profesor. Esta ha sido mi sustentación.